Nuestra entidad, como ya sabéis, trabaja desde la perspectiva de género y es por ello que es doblemente un placer y un orgullo que podamos abrir esta jornada con dos mujeres que representan a nuestras instituciones trabajando al servicio de las personas. No quiero finalizar sin agradecer muy especialmente al Plan Municipal de Drogodependencias de la Regidoria de Sanitat, Salud y Esports del Ayuntamiento de Valencia la confianza y el apoyo a nuestra asociación y que ha posibilitado la organización y realización de esta jornada. Formarnos al cap i a la fi en una matèria tan delicada, tan d'alguna manera exclusiva o tan determinada, no? Uns problemes que nosaltres des de l'Institut Valencià de les Dones anem veient dia rere dia, on en els nostres centres, en els nostres recursos, on tenim a dones que han patit o sofreixen violència masclista, violència de gènere o que tenen una situació d'exclusió social, vegem com cada vegada se van incrementant més els perfils de dones amb dobles vulnerabilitats, amb dones que tenen problemes de salut mental, problemes d'addicció, a banda i a més de sofrir una violencia de género. Para la Concejalía de Sanidad, Salud y Deportes es una gran satisfacción colaborar con la Asociación Avant y con el Institut Valencià de les Dones y per la Igualdad de Género en la realización de esta jornada. Me comprometí en ese mismo auditorio a hacer en el año 2018 una jornada sobre drogas y violencia de género donde pudiéramos exponer todas las actividades que posibiliten una acción integral y especializada en las problemáticas que sufren las mujeres, en esas problemáticas de violencia que en muchas ocasiones sufrimos. Y aquí estamos, hemos cumplido nuestra palabra. Por tanto, os doy la bienvenida a todos y todas a esta jornada. Para nuestra concejalía y para el Servicio de Drogodependencias, es una prioridad realizar una adecuada prevención de las adicciones en general, ya que aunque la sociedad es ya muy consciente de los riesgos que conlleva el consumo de drogas, necesitamos seguir avanzando, porque seguimos teniendo una sociedad tolerante ante el consumo de las mismas. Como es el objeto de esta jornada, que surge como respuesta a las transformaciones sociales, culturales y legales de los últimos años, que ha llevado a una mayor sensibilización de la opinión pública respecto al fenómeno del maltrato en todas sus manifestaciones, que generación tras generación ha sido encubierto, sino tolerado, por un pacto de silencio en el ámbito social y especialmente en el ámbito doméstico. Sin embargo, a pesar de los avances sociales y políticos, la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema complejo. La violencia es un síntoma de que algo no marcha, de que algo se ha roto en la sociedad. Se habla de personas violentas y se recurre a factores ajenos a su voluntad que intensifican sus tendencias agresivas como el estrés, la salud mental, el uso de drogas, por lo que una de las vías que se debe contemplar es la mejora del conocimiento de la realidad de las mujeres en riesgo desde una perspectiva que, además de implicar al sistema judicial, también implique a otros segmentos profesionales como son los servicios de salud. Quiero agradecer a todos los miembros de AVA, a todos los ponentes, a todos los profesionales que participan en esta jornada, sus aportaciones para trabajar por ese objetivo que es, en definitiva, luchar contra la violencia que sufren las mujeres y hacerlo desde el ámbito también de las adicciones. Trabajar con aquellas mujeres más vulnerables, porque el tema de las adicciones y el tema de la violencia contra las mujeres nos concierne a todos.